Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre composiciones, más exactamente de estructuras abstractas. ¿Ok? Vamos a darle. Primero que nada, ¿qué son las estructuras abstractas? Dice, cuando no tienen líneas estructurales visibles. Estos son ejes que ordenan los objetos, ¿no? Aquí les puse un ejemplo, se pueden ir guiando. Pero, ¿qué es una estructura, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estructuras visibles? Dice, una estructura es el soporte físico de toda composición. Esta está conformada por líneas estructurales y espacios estructurales. Cuando nosotros tomamos una fotografía o hacemos un dibujo, pues hay líneas imaginarias donde nosotros hacemos una especie de composición, ¿no? Hay varios tipos de composición que se rigen por diferentes métodos en donde estas celdas tienen un diferente acomodo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay estas celdas o no hay ningún tipo de acomodo donde nosotros podamos identificarlo, ¿no? A esto se le llama estructuras abstractas. Ok, ¿cómo así? ¿Cómo así? Primero, vamos a explicar cómo no debe ser una estructura abstracta. Cuando nosotros disponemos de unos objetos en relación con otros, creamos una estructura. Como si fuera un edificio, ¿no? Si colocamos un ladrillo, luego colocamos un segundo ladrillo, un tercer, cuarto ladrillo, empezamos a construir un edificio, ¿no? Una estructura, una composición. ¿Ok? Solo podemos describir una estructura si somos capaces de reconocer las pautas de que lo rigen, cómo se compone, cómo fue creado, cómo nosotros podríamos replicar eso, ¿no? Si no somos capaces, entonces lo convertiría en una estructura abstracta, ¿no? Porque nosotros no somos capaces de reconocer esas pautas. Una estructura que no dispone de las líneas estructurales visibles, exacto, se denomina abstracta. Ahora bien, las estructuras se dividen en formales, degradación, radiación, informales, distribución visual y armazón estructural. Empecemos por las estructuras formales. Básicamente, como todas las que vamos a ver aquí, son composiciones. Solo que se le llama que es una estructura formal cuando los objetos están distribuidos uniformemente, ¿no? Como lo vemos aquí. Los ejes que ordenan los objetos se les llama líneas estructurales. ¿Ok? Estas básicamente son líneas que aparecen construidas de forma rígida y matemática, ¿no? Las líneas habrán de guiar la formación completa del diseño. ¿Ok? El espacio va a quedar dividido en subdivisiones, como vemos aquí, igual o rítmicamente a las formas que quedan organizadas con una fuerte sensación de regularidad. ¿Ok? Esto es un ejemplo claro de estructuras formales. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta que esta composición está construida uniformemente, ¿no? Nos podemos dar cuenta por las celdas que contiene. No nos basemos tanto en las imágenes, ¿no? Veamos más bien las celdas, ¿no? Estas líneas imaginarias que podemos ver en las imágenes, ¿no? Que tiene esta forma como cuadriculada, ¿no? Y están construidas de manera rígida, ¿no? Como decíamos, de manera matemática. Las líneas, como podemos ver, completan literalmente lo que es todo el diseño, ¿no? Todas estas celdas es la composición en su totalidad. Y como podemos ver, tiene subdivisiones, que sería lo que contiene estas imágenes mismas, ¿no? Serían estas imágenes. Y en su totalidad formaría esta estructura formal, ¿no? Ok, tocan las estructuras de gradación. ¿Qué es una estructura de gradación? La misma palabra como nos empieza a dar pistas, ¿no? Gradación, ¿no le suena de algo, no? Ok, sí,
funciona de la misma manera que alguna estructura que repita imágenes, ¿no? Sí, funciona de una manera similar, pero esta va, se podría decir, de a mayor a menor, pero jugando con los espacios y con las distancias, ¿no? Con los tamaños y con las formas. Creo que les va a funcionar más si les enseño un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo de cómo puede ir una composición de gradación. Si se fijan, empezamos de una manera un poco más amplia lo que son las celdas y de forma gradual pues estas celdas se van haciendo un poco más estrechas, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo funciona una composición como en una fotografía? Vamos a ver. Estas serían composiciones de gradación, ¿no? Juega con los espacios, juega con los tamaños, juega con las dimensiones, pero de forma gradual, ¿no? Estas se van alterando y terminan creando ese tipo de efecto, ¿no? Esta es más fácil de identificar. Las estructuras de radiación trabajan a base de imágenes repetitivas que disponen de un entorno, en un centro en común, ¿no? O sea que desde un centro hacia afuera van a empezar a aparecer estas imágenes. Pero hay varias maneras en que nosotros podemos componer estas estructuras de radiación. Por ejemplo, nosotros podemos colocar estas líneas circulares y empezar a colocar distancias entre imágenes, ¿no? Igual de forma lineal y de forma espiral, ¿no? Aquí podemos ver unos ejemplos ya de composiciones de estas estructuras de radiación. Si podemos ver aquí, hay imágenes que es la misma, literalmente solo está invertida, donde estas imágenes se repiten, ¿no? Desde un centro hacia afuera. Igual aquí, igual en estas que son más como mandalas, pero siguen siendo estructuras de radiación, ¿no? Ok, estructuras informales. Básicamente es todo lo contrario a lo que es una estructura formal, ¿no? Que está distribuida uniformemente, ¿no? Así los cuadritos totalmente derechitos, la composición súper parejita, ¿no? Aquí es totalmente lo contrario. Si hay una composición que no es clara, si nosotros no podemos distinguir cómo va, por ejemplo, los elementos acomodados, terminará siendo una estructura informal. Aunque nosotros veamos un cierto patrón de acomodo, si lo demás no está claro, va a terminar siendo una estructura informal. Por ejemplo, aquí les voy a dejar. Este vendría siendo un acomodo clásico de una estructura informal, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos. Literalmente van para donde quieren, ¿no? Básicamente. Lo ponen donde quisieron, ¿no? No es como que lo pensaron y voy a poner este aquí totalmente derechito, sino que fueron colocados aleatoriamente, ¿no? De eso se trata las estructuras informales. Básicamente no tienen un orden, sino que su forma de trabajar es así, con este tipo de, se podría decir, desorden que los identifica, ¿no? De distribución visual, ¿no? Puede que a simple vista sí los objetos se parezcan y la distribución sea muy similar. Puede hasta parecerse a la estructura formal, pero con la diferencia en que solo queda en que es similar, ¿no? Aquí podemos ver algo muy similar a las estructuras formales, pero tenemos estas pequeñas irregularidades en las celdas, ¿no? Esto hace que a la hora de la composición terminen siendo totalmente aleatorias, ¿no? Sí,
se repiten, tienen ese grado de repetición, pero no terminan siendo unas iguales a las otras, porque tienen se podría decir, estas ondulaciones o variantes que hacen que la estructura de similitud funcione. Dice, la similitud no tiene la estricta regularidad de repetición, pero mantiene en grado considerable la sensación de regularidad. Y por último, armazón estructural. Cuando hablamos de armazón estructural, nos referimos a todas esas formas, a esos, por ejemplo, gráficos que usamos para complementar a nuestras imágenes, ¿no? Que muchas veces delimitan hasta dónde puede llegar este gráfico. En este caso, tenemos estas imágenes, ¿no? Estas serían composiciones en las cuales tenemos estos elementos que nosotros delimitamos estas imágenes y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Nosotros contenemos estas imágenes en estas formas y las usamos para complementar nuestras composiciones. Pues eso sería todo por la clase de hoy. Cualquier duda me pueden preguntar por plataforma o por el chat, igual por el grupo, ¿no? Bueno, sigan al pie las instrucciones de la actividad y nos vemos en la siguiente clase.